En este vídeo voy a enseñaros cómo reparar los plásticos de un coche tanto de interior como de exterior, por muy poco dinero. Seguramente os ha pasado alguna vez, que se os ha partido alguna pieza de plástico del coche y habéis pensado que tenéis que comprar el plástico nuevo, es decir, por ejemplo un paragolpes, o lo habéis reparado de aquella manera con los tites o cualquier pegamento. Pues hoy vais a aprender a cómo reparar plásticos y que parezcan recién salidos de fábrica, o incluso mejor, porque los vamos a reforzar para que no vuelva a suceder. El deterioro de los plásticos con el paso del tiempo es algo normal, y más en un coche que tiene cambios de temperatura, frío, calor en verano. En mi caso, tenía un gran problema con mi BMW E39 de 2001, 19 años, se dice pronto. Tenía rota la sujeción de plástico del teléfono que se encuentra en el reposabrazos. Como digo, es algo normal, porque se juntan los cambios de temperatura, más que es una zona donde se toca con el codo. Pero el gran problema viene porque esta pieza no se puede encontrar en ningún desguace, ni de eBay, ni nada. Puede que en la BMW sí, pero a saber qué precio puede tener. De este modelo en concreto se vendieron muy pocas unidades. Esta edición tiene unos extras como puede ser el GPS, techo solar y teléfono inalámbrico. De los E39 se puede encontrar este reposabrazos sin teléfono o con teléfono con cable. Y la verdad es que quería mantener la originalidad. Entonces la única manera era reconstruir la pieza. No tengo pensamientos tampoco de utilizar el teléfono, pero eso, lo que digo, siempre le da un plus tener el coche como salido de fábrica. Saqué el soporte del reposabrazos, recomiendo mucho este tipo de destornilladores que tienen un montón de puntas y nos va a facilitar el trabajo. Dejaré el link aquí abajo en la descripción. Y lo que recomiendo es que vayamos guardando todas las piezas que vayamos desmontando, o incluso plásticos rotos que encontremos porque luego nos van a servir. Ya en el taller, con más tranquilidad, desmonté todas las piezas para hacer la reparación, porque lo que parecía una simple pieza que se le habían roto las pestañas de anclaje, fue algo peor. Todos los plásticos tenían grietas e incluso faltaban trozos de plástico. Para dejarlo como nuevo nos tenemos que olvidar de usar pegamentos fuertes, masillas, etc. Tenemos que pensar como fabricantes. Y si para la fabricación se utiliza calor para dar forma al plástico, nosotros utilizaremos calor. Es fácil, yo utilizo un soldador de estaño, que podemos regular con temperatura a unos 200 grados. En impresión 3D, este tipo de plástico que es ABS se suele poner a unos 230 grados, pero a mí para soldar piezas la temperatura que mejor me funciona son 200 grados. Normalmente los plásticos utilizados en los coches, tanto en interior como en exterior, suele ser ABS. Puede ser ABS solo o compuesto de varios plásticos. En este caso es ABS con policarbonato. Pero en caso de necesitar hacer una soldadura con aporte, podemos utilizar ABS solo, que va a pegar bien. Es totalmente compatible. Yo utilizo bobinas de impresión 3D de ABS, que suelen costar más baratas que las varillas que venden de reparación de plásticos. Es lo mismo, pero sin cortar las varillas, en un rollo. Una vez tenía todas las grietas unidas, para dejarlo mejor, lo que utilicé es este mini taladro con lija. Y la verdad es que lijé un poco y quedó bastante bien. Se notaba que se había lijado, pero esto es una zona que no se va a ver, queda oculto. Si queremos disimularlo un poco, podemos utilizar una pistola de calor, le damos calor a toda la pieza y quedará de un negro más brillante. Negro o del color que sea el plástico. La reparación de estos plásticos hasta ahora fue bastante bien, no hubo complicaciones y quedaron muy bien. Pero ahora tocaba la parte difícil, la tapa por la que la había reconstruido todo. La pieza que coge el teléfono. Esta tapadera tenía una pestaña con la que hacía el anclaje y no la encontré por ningún lado. Si la hubiera encontrado la hubiera pegado pues como otra de las piezas que he pegado. Un plástico roto, se une y punto. Pero no era el caso. Entonces para solucionar este problema, que seguramente en un 90% de los casos de reparación de plástico nos ocurra, tenemos tres maneras de hacerlo. La primera manera es utilizar un boli de estos que fundimos el material y podemos diseñar la pieza como queramos. Este pen lo que hace es derretir el plástico y nosotros nos hacemos una pequeña plantilla de la forma que queramos la pieza y podemos crearla. Eso sí, estas piezas no suelen tener mucha fuerza, entonces si es una pestaña suele partir. La segunda opción, que es mi favorita de la manera barata, sería con un soldador, es decir, cogemos la bobina de ABS, vamos derritiendo el plástico con el soldador y nos hacemos la pieza como pensemos que puede ir la pestaña. Esa opción es muy válida y barata.
Y luego la tercera manera, mi favorita, y la que yo utilicé. Diseño 3D más impresión 3D. También os tenéis que hacer una idea de qué forma va a tener la pieza. Tomamos medidas con el calibre de ancho, largo, grosores, y una vez la tengamos diseñada en el papel, pasamos el diseño al PC. Yo para diseñar utilizo Fusion 360, que si sois estudiantes lo podéis descargar gratis. Creo que todos somos estudiantes. Una vez lo tengamos diseñado en el PC, pasamos la pieza a la impresora 3D. Para hacer la impresión utilizamos ABS, la misma bobina que hemos comprado anteriormente nos vale. Y yo os recomiendo bobinas de SmartFill. Tienen una calidad-precio inmejorable y dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo el link de compra. Una vez estuvo impresa la pieza, pasé a hacer el pegado de la pieza en la tapa. Para eso tiré de nuestro amigo el soldador. No recomiendo utilizar los tites ni nada, como ya digo. Hay que pensar como fabricantes. Y bueno, aquí es donde puede fallar un poco el diseño de nuestra pieza. Porque lo que nosotros pensamos que puede ser, puede chocar, puede no encajar, puede ser otro grosor, pero bueno, para eso tenemos el soldador, para ir dando la forma a la pieza, para que no choque y encaje perfectamente. Yo, aunque ya tenga una experiencia haciendo esto, me encontré con esta situación, y es que es algo normal, pero bueno, con el soldador se le va dando la forma y listo. Y ahora me encontré con que el teléfono chocaba, y era porque la pestaña era muy grande. Bueno, esto podemos o utilizar el soldador para darle la forma, o en mi caso yo utilicé una fresa con un mini taladro, le fui dando y quité todo el material que no quería. Y listo, la verdad es que quedó muy bien. Ahora solamente toca hacer el ensamblaje. Para hacerlo hay que fijarse muy bien de cómo están diseñadas las piezas y cómo pueden encajar. Los engranajes, los muelles, vamos, todo. Y una vez lo van montando, yo recomiendo que si tiene muelles o engranajes, lubricar muy bien. Yo utilicé grasa de litio, ya que si no está bien lubricado puede ser que por esto rompa, porque si va muy forzado, al final acaba rompiendo el plástico. Una vez lo tuve todo premontado y reparado, fui al coche y finalicé el trabajo. Quedaba poner el cable y cerrar la tapa con tornillos. Y ya solamente quedaba ponerlo en el sitio y listo. La verdad que estoy muy contento con el trabajo que he hecho, porque esto realmente es como si hubiera salido de fábrica, pero bien diseñado. Ahora tenemos menos posibilidades de que vuelva a romper. Y bueno, si vuelve a romper lo podemos volver a reparar, porque ya sabemos hacerlo. Y es que esta pieza, cuando salió de serie el coche, no estaba muy bien diseñada, porque al poco de tener el coche se rompió y en garantía hicieron un cambio. Pero como digo, podemos decir que la pieza la tenemos reparada y reforzada. Y esto es algo que podéis utilizar para todos los elementos fabricados en plásticos del coche. Bueno, del coche o de cualquier cosa. En mi caso no es el primer plástico que reparo, es algo que si tenéis paciencia lo podéis dejar como el primer día, como este caso. Aunque quizás es algo que cueste menos comprarlo nuevo. Como la pestaña de este intermitente, costaba menos comprar el intermitente. Pero de algún modo estoy reciclando y siempre podéis utilizarlo para piezas como la mía, que no existe stock. O también con una técnica parecida podemos crear reemplazos exclusivos. Es decir, con nuestra imaginación creamos el diseño en 3D y luego lo imprimimos. Y así es como hice este emblema de M3, el M3 verdadero. Esto da para mucho más que un vídeo y es algo que iré subiendo al canal. Impresión 3D, postprocesados, electrónica. Este canal va mucho más allá del motor o la electrónica. Espero que queráis seguir conociendo al verdadero ingeniero del meme. Hasta la próxima.